Ella entraba a la casa como quien entra a un templo ajeno, con la cabeza baja, las manos temblorosas por el frío de la mañana y el olor a cuero caro que impregnaba los pasillos. Ella, la que venía de calles polvorientas, la que tejía sus sueldos con paciencia y rezos, llevaba un delantal desteñido y un crucifijo pequeño que le golpeaba el pecho cada vez que subía las escaleras de mármol. El narrador, ella misma, aunque habla en tercera persona porque así se suelen contar las historias que duelen y necesitan una distancia para no romperse, recuerda los sonidos que llenaban la mansión. El reloj que marcaba las horas como sentencias, las risas deleznables de las visitas y el silencio impuesto después, un silencio pesado como una sábana húmeda. La casa pertenecía a un millonario con manos de hielo y sonrisa de vidrio, y a su hijo, un niño que sabía demasiado y, a veces, no sabía nada. La protagonista aprendió a leer miradas. La del niño, a veces curiosa, y a veces cruel. La del hombre, siempre medida, como quien calibra daños y beneficios. Ella se llamaba María en su pueblo. Aquí todos la llamaban la muchacha, porque los nombres propios son lujos que el dinero no suele conceder a los que limpian las manchas de otros. Su vida era una cadena de rituales. Barrer el sol que quedaba en los recovecos, doblar servilletas como si fueran plegarias, preparar sopas que olían a hogar en un lugar donde el hogar olía a negocios y cajas registradoras. Sus manos olían a jabón y a pan recién hecho. Sus uñas, a menudo astilladas, tenían la memoria de la tierra y la ternura de cuidar a un niño que, en el fondo, ella quería como si fuera suyo. Pero esa ternura era vista por algunos como cosa de poca monta, por otros como amenaza. El antagonista, el millonario, era un hombre de trajes que sonaban al moverse, con un perfume que parecía tinta y un reloj de oro que marcaba su poder. Él estableció el conflicto con la precisión de quien prepara una trampa. Primero, normas pequeñas, casi invisibles. Después, humillaciones rituales que tuvieron el mismo ritmo que las cenas de gala. Aquella noche, la casa olía a colonia cara y a flores que no conocían el barro. Las invitadas, con vestidos que brillaban, cuchicheaban como aves de lujo. Las vecinas, siempre atentas, habían corrido las cortinas por horas para ver la escena y ya murmuraban historias que crecía hasta convertirse en lodo. Ella sirvió la entrada con manos que no temblaban, aunque su corazón latía como tambor en día de Cuaresma. El millonario, en un gesto que fue ceremonia y sentencia, ordenó que la cena se hiciera en silencio. Hoy cenarán en silencio, porque en esta mesa no caben las voces de la gente del servicio, dijo, y su voz cayó en la sala como una puerta que se cierra de golpe. El niño, vestido con una chaqueta demasiado ancha para su edad, miró a la muchacha con esa mezcla de inocencia rota y picardía que solo los niños de casas grandes desarrollan. Ella sintió el peso de todas las miradas, como si fueran piedras arrojadas hacia su espalda. Las cucharas rasparon los platos en un coro de metal. La chimenea crepitó, y sobre la mesa, la luz brilló en las caras maquilladas que criticaban sin piedad. Entonces, el niño dijo algo que nadie esperaba, una verdad dicha con la franqueza de quien dibuja en el suelo sin pensar en repercusiones. Ella se sienta con nosotros en el parque cuando nadie la ve, dijo, y en su voz hubo un brillo de complicidad y desafío. Nadie lo escuchó al principio, porque el millonario escuchaba siempre lo que le convenía, pero una palabra se convirtió en veneno en la boca de los demás. Rumores, rápidos como ratas, comenzaron a deslizarse entre los copas. Las vecinas, que ya tenían hambre de historias, tejieron en minutos una tela de mentiras tan espesa como el humo que salía de la chimenea. Ella se quedó inmóvil, sintiendo un frío diferente. El frío de saber que ser inocente no basta cuando tu inocencia no tiene billetes que la respalden. En ese momento, el millonario alzó la vista y escuchó lo que su hijo había dicho. Sus ojos,
que hasta entonces habían sido impermeables, se abrieron con una chispa de amenaza contenida. Mandó callar a todos con un gesto, como se ordena apagar un fuego que podría tocar su vestido. Y con la voz de quien ajusta cuentas, impuso un castigo que olía a protocolar y a crueldad. Que ella sirva la cena en silencio desde ahora, dijo, y su sentencia cayó sobre la muchacha como lluvia ácida. Y en ese momento todo cambió. Ella cruzó la sala con la bandeja temblando, el perfume caro golpeando su garganta, y la mirada del niño, ahora baja, la perseguía con un dibujo en la mano. Un sol y una persona con las manos vacías. Y una palabra escrita con un lápiz que había sido robado del cajón del Señor. Fue la niñez la que dibujó la verdad, sin saber la guerra que desataría. Las vecinas no perdonaron. Su lengua se transformó en cuchillo, en rumor que llegaría al pueblo, que llegaría a la madre de ella, que contaría en la plaza cosas que no eran, que harían tambalear su mundo frágil. El antagonista se recreó en cada humillación, puertas que se cerraban en su cara, órdenes que la dejaban sin nombre, miradas que contaban historias falsas. Y las puertas cuando se cerraban resonaban como un martillo sobre su alma. Una noche, la peor de todas, la echaron de la mansión. Salió con sus cosas en una bolsa, bajo la lluvia, símbolo que siempre regresa, y el crucifijo pegado a su blusa, temblando. Durmió en una banca, con el olor a humedad y a pan viejo, soñando con la casa que la había expulsado. Sus manos, antes limpias de las ollas de la cocina, ahora estaban frías y sucias de la calle. Las vecinas trajeron más historias, susurros que parecían sentencias. El niño, con el corazón dividido, dibujó otra vez una lágrima grande, un río que parecía llevarse la verdad. Ella, en su monólogo apagado, murmuró como si rezara: «Dios, no permitas que la mentira me rompa. Si debo caer, que sea para volver a levantarme más sincera». Y entonces, justo cuando la esperanza parecía tan lejana como la chimenea de la mansión, algo sucedió. Una voz, pequeña y temblorosa, atravesó la noche. No era la de las vecinas ni la del millonario. Era la del propio niño, que corrió bajo la lluvia hacia la banca donde ella dormía y dijo lo que había dibujado. «Mamá dice que no. Dice que tú no hiciste nada malo». Y en sus manos estaba el dibujo. La verdad hecha línea. El silencio se rompió. Las gotas de lluvia parecieron escucharlo todo. ¿Creerá el padre? ¿Lo escuchará la ciudad? ¿O será esto otra nota más en el álbum de mentiras? La puerta de la mansión, de madera maciza, se abrió desde dentro. Una figura se asomó, y su sombra era más pesada que antes. El narrador siente el peso de ese instante como una campana que aún no ha sonado del todo. Y la pregunta quedó en el aire, suspendida como la última gota antes de estallar. ¿Qué hará el millonario cuando escuche la verdad de su hijo? Si te quedas, descubrirás qué pasó después. Acompáñame en esta historia. La puerta de caoba se abrió y la sombra que asomó no fue la de un simple invitado. El millonario avanzó con pasos que resonaban como martillos en la catedral del salón. Su perfume de tinta se mezcló con la lluvia que seguía golpeando los cristales, y el dibujo tembloroso en la mano del niño quedó suspendido entre dos mundos. Sus ojos eran cuchillos. Todos contuvieron la respiración, como si la casa misma sujetara el aliento para escuchar la sentencia. Él miró a la muchacha y la humillación cambió de grado. Ya no era solo una orden susurrada entre invitados, se convirtió en rito público. Señaló con la barbilla y, con la voz que había usado para decidir matrimonios y cuentas, declaró delante de las mesas, de las copas brillantes y de las vecinas que devoraban cada palabra. «Que confiesen, que revisen, que se vea la verdad», dijo, y su orden fue como una llave que abre el candado de la vergüenza. La muchacha, con el delantal pegado al cuerpo por la humedad, sintió el frío del mármol subirle por la espalda. El crucifijo contra su pecho
latía como un tambor solitario. La multitud se inclinó hacia el espectáculo. Las miradas se hicieron cuchillas. Una señora entre los invitados, con labios pintados de rojo y una risa que nunca alcanzó sus ojos, se puso de pie y pronunció la palabra que envenena: ladrona. Una vecina que meses atrás había recibido un gesto de bondad de la muchacha, un pan compartido, un consejo, bajó la cabeza y, sin atreverse a contrariar la corriente, añadió su susurro al río de calumnias. Las cucharas dejaron de sonar para convertirse en lanzas, y en ese momento todo cambió. No para ella, que ya había caído tanto que pensó que la vez siguiente el suelo sería el cielo. Cambió para el niño, cuya mano tembló y aferró el lápiz como se agarra una verdad. El millonario, con el placer cruel de quien ofrece un espectáculo, ordenó que registraran sus cosas, que buscaran la prueba de la traición que había inventado. 2 hombres con chaquetas oscuras registraron sus bolsillos, abrieron su bolsa, husmearon entre sus pocas pertenencias. La lluvia golpeaba ahora con rabia las ventanas, como el pueblo entero golpeando su ventana de alma. Le quitaron el crucifijo por un instante, y ella lo sintió como si le arrancaran un pedazo del pecho. «¿Qué esperaba?», dijo una voz detrás, la de la criada mayor que siempre estaba dispuesta a agradar. Su risa fue un martillo más. Los niños de las casas vecinas, atraídos por el show, empujaban sus narices contra los cristales y repetían lo que escuchaban como loros de rumor. Ella quiso hablar. Su voz salió como un hilo que el viento rompió. «No robé nada», murmuró, pero su murmuro fue ahogado por el galope de acusaciones. Alguien dijo que había visto algo en el corredor. Otro aseguró que le habían escuchado conversar con el niño de asuntos indebidos. Todo era mentira. La mentira, esa serpiente, se enroscaba y envenenaba. Ella cayó de rodillas en el vestíbulo brillante. La lluvia se volvió metálica, golpeando el suelo con la cadencia de un juicio. El niño, que había dicho la verdad, fue arrebatado por su padre, quien le cubrió la boca como quien intenta tapar un pozo donde brota un manantial. «No hables», le ordenó el hombre de vidrio, y la orden fue un puñal. Las vecinas aplaudieron como se aplaude a una función. La humillación escaló. Le fueron impuestas tareas que antes no existían. Limpiar las botas de todos en plena sala, inclinarse hasta que su frente rozara el tapiz, recoger los restos de una cena que había servido con manos que olían a jabón y pan. Todo debía ser público. La casa olía a colonia, a perfume caro, a miedo. Cuando la echaron nuevamente, esta vez con gestos más teatrales, la lluvia la recibió como un juez que no perdona. Se quedó en la vereda con el alma deshilachada, con los dientes castañeando y el crucifijo apretado entre los dedos hasta sentir el hueso del miedo. Las vecinas cruzaron la calle para fotografiarla con los ojos, para comentar su caída como si hablaran de un accidente que no merece auxilio. Pero en la lluvia, en el barro, una mano se acercó. Una vecina que se llamaba Pilar, la que antes había susurrado y ahora se quedó muda. Dejó caer su paraguas y dijo una sola cosa que sonó a verdad. «Yo recuerdo cuando ella me cuidó a mi hijo. Fue una semilla». La moneda de la esperanza, pequeña y fría, cayó en su palma. Un sacerdote que pasaba, con su sotana húmeda y olor a incienso antiguo, recogió el dibujo empapado que el niño dejó caer y lo miró largo. Sus ojos, llenos de libros y confesionarios, reconocieron en el trazo la inocencia. «Esto no es solo un dibujo», murmuró, y su voz tuvo la altura de una campana antigua. En la comisaría, porque las palabras del millonario tienen más poder que la verdad, y la policía llegó como sombra obediente, la muchacha sintió el frío de una celda que no tiene ventanas al perdón. Allí, en la soledad de paredes grises, empezó a hablar consigo misma como si fuera un rosario. «Dios, si la verdad es río, que lave todo este barro, si la mentira es veneno, que se disuelva.
no permitas que mis manos de pan se quiebren. Su monólogo fue una oración y una promesa. En la noche, desde la calle, escuchó un golpe de puerta. Alguien venía a buscarla o a llevarla a juicio. Alguien tocó las puertas del poder y dijo su nombre. ¿Quién? ¿El niño valiente dispuesto a gritar la verdad ante la ciudad? ¿El sacerdote con el dibujo en la mano? ¿O el millonario listo para cerrar el expediente con una demanda que arruinaría su vida? La puerta comenzó a abrirse y en ese instante exacto, bajo la lluvia que limpiaba y que también acusaba, una figura se recortó en el umbral. Era alguien inesperado que sostenía en las manos más que papeles. Sostenía una deuda de gratitud, una memoria que podía cambiar destinos. ¿Qué sostendrá esa figura? Una palabra de salvación, un documento que pruebe la mentira. El sonido de la puerta al abrirse sonó como un trueno, y la historia, por fin, hizo una pausa que dolía y prometía. El sonido de la puerta al abrirse sonó como un trueno, y la historia, por fin, hizo una pausa que dolía y prometía. En el umbral apareció una figura pequeña, encorvada por años de servicio y por secretos, una mujer con manos de pan y ojos de quien ha visto demasiadas mesas rotas. Y en sus brazos llevaba más que papeles. Llevaba una carpeta atada con cordel. El cordel olía a tinta y a miedo. Y al acercarse, el olor de su pañuelo húmedo mezcló incienso viejo con lluvia. Ella la miró como quien mira un remedio que puede curar y también quemar. La voz de la mujer tembló y fue verbo y fue cuchillo. «Traigo pruebas», dijo, y su español, pastoso de muchas culpas, sonó como una llave que promete abrir una cerradura. La primera revelación asomó entonces como un rayo. En la carpeta había fotos, recibos, un registro de cámaras, no muchas, apenas 4 imágenes borrosas, pero suficientes para despertar sospechas, y un papel con firmas que demostraba que algo más grande que un pan había sido movido en esa casa, que el millonario firmaba pagos a cuentas que no existían, que había dinero que salía de la mansión y que alguien debía entender por qué habían elegido a una muchacha con delantal para cargar con la culpa. El corazón de la narradora, que siempre había latido en silencio, ahora golpeaba la costa de su pecho con la fuerza de un tambor de domingo. ¿Y si no había sido azar? ¿Y si la palabra ladrona había sido una trampa para tapar un robo mayor? La esperanza fue una llama diminuta, pero viva. La posibilidad de que la verdad no fuera una rendija, sino una puerta. Y en ese momento, todo cambió. Porque justo cuando la mujer iba a entregar las pruebas al sacerdote que ya sostenía el dibujo, una sombra larga cortó el salón y el millonario, con la velocidad de un juez que no quiere que lo juzguen, avanzó como un animal anticipado, y su sonrisa de vidrio se convirtió en precio y aduana. Había otra revelación, más amarga. La carpeta no estaba completa. Faltaba lo vital, lo que podría arrancar la máscara. En lugar de una cadena de hechos, la evidencia era un rompecabezas con la pieza principal arrancada. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó el millonario con voz de latón. Y la asistente, con las manos que temblaban como hojas, bajó la cara y dijo que alguien la había seguido desde la salida, que la habían abordado en la esquina y que le habían arrancado un sobre con una etiqueta que llevaba el sello de la oficina del hombre. La sospecha nació como una grieta. ¿Había sido todo preparado por él mismo para después culparla con teatralidad? La mujer que sostenía la carpeta sollozó, y su sollozo fue una confesión involuntaria. «Me ofrecieron dinero, me ofrecieron el silencio de mi hijo». No necesitó decir más. El salón ya respiraba acusación. La reviravolta, cruel y precisa, fue esa. La esperanza de pruebas se convirtió en sombra que ampliaba la injusticia. El millonario, con dedos finos y uñas blancas como tajos, aprovechó la duda sembrada.
Llamó a un abogado que llegó en minutos como un relámpago pagado y con voz suave pero afilada anunció que cualquier intento de difamar sería perseguido hasta el último rincón, que la integridad de su familia no se tocaría, que la muchacha había sido agraviada por sospechas y que la casa no toleraría más caos. La multitud, que antes murmuraba y esperaba, se transformó en tribunal. Miradas que antes comían, ahora dictaban sentencia. Una vecina, que había prometido recordar el pan compartido, tragó el orgullo y dijo que la carpeta parecía sospechosa, que tal vez era una mentira bien armada para desprestigiar a un hombre que daba trabajo. El sacerdote apretó el dibujo como si fuera una frase que pudiera salvar. Sus ojos, grandes, buscaron en la carpeta algo que no estaba. La muchacha, con el delantal pegado al cuerpo por la humedad, sintió que se le escapaba la tierra bajo los pies. La hipótesis nueva, de que había una filtración que podía salvarla, se deshizo como azúcar en la lluvia. La reja de la casa, que tantas veces la había separado del mundo, ahora era una jaula que marcaba la diferencia entre quien tiene y quien es señalado. Y la caída empeoró porque, horas después, llegaron cartas con sellos oficiales, una demanda por difamación presentada por el millonario, escrita con palabras que parecían apuntar a su corazón, y otra, más letal, una denuncia anónima dirigida a la municipalidad sobre irregularidades en su anterior empleo en el pueblo, acusaciones que llegaban como pétalos envenenados. La narrativa pública cambió de color. El rumor, que antes era lluvia, se volvió tormenta. Las vecinas que aplaudieron su caída anterior ahora exigían que se la sometiera a juicio moral. ¿Cómo confiar en una mujer que aparece en la calle con bolsas y con historias? La muchacha escuchó la palabra investigación, como quien escucha un plomo caer. Los hombres con chaquetas oscuras no tardaron en volver, pero esta vez no registraron bolsos buscando monedas. Buscaron papeles, recibos de pago, pruebas de que ella había tenido acceso a cuentas, que había sido usada como pantalla. La policía, obediente como bestia bien entrenada, la condujo a la comisaría para declarar, y la mirada del fiscal fue un cuchillo. Allí, bajo la luz blanca que desinfecta y humilla, la protagonista sintió cómo todo lo que tenía se desmoronaba. La vecina Pilar canceló su promesa de ayudar, temerosa de las repercusiones. La madre, desde el pueblo, recibió fotos y mensajes y no levantó el teléfono. La postal con su nombre, que llegaba con cartas pequeñas de su hermana, dejó de llegar. Las puertas que antes se abrían con un «buenos días», ahora cerraban con un «no tenemos nada que ver». La muchacha perdió el empleo formal. Un papel firmado por el administrador de la mansión que decía que, por orden del señor, su servicio no sería más necesario. Perder el trabajo allí era perder la red que le había permitido enviar pan a su casa. Era perder incluso la posibilidad de mirar a los ojos al niño que había cuidado. Y en la caída total, se la desposeyó no solo de su empleo, sino de su dignidad pública. Los periódicos locales, hambrientos de escándalos, publicaron comentarios de opinión que la pintaban como oportunista. En la plaza, las voces ya no decían su nombre con compasión, sino con obstinada crueldad. Sus pocas pertenencias fueron ofrecidas por la casa a un remate silencioso. Unas fotos fueron sacadas de un cajón y expuestas como pruebas de una vida que ahora se llamaba sospechosa. La muchacha dejó de tener un techo estable. La lluvia la encontró primero en la puerta de la iglesia, donde se sentó sobre los escalones, la ropa pegada al cuerpo como un recuerdo húmedo. «Dios», murmuró en su monólogo que era oración y lamento. «Si la verdad es río, deja que me lleve. Si la mentira es veneno, que pase de largo». Sus palabras eran una plegaria que se mezclaba con el ruido de la ciudad. Durmió entre cajas, con el crucifijo, su tesoro, oculto en el pecho. Una noche, cuando buscaba calor, un hombre sin nombre le arrebató el pequeño relicario
apresuradamente. La sensación de que le arrancaban un pedazo del alma la dejó desnuda ante el mundo. La niña había sido apartada. El millonario, en un gesto final de poder, envió al hijo lejos con una disculpa pública que escupía veneno en la misma frase. «Por ahora, por su bien», dijo, y el niño fue llevado a una residencia privada en otra ciudad, y cuando la muchacha corrió tras el auto con los zapatos embarrados, la seguridad le cerró la puerta con un portazo que sonó como sentencia. Todo se le arrebató: el trabajo, la presencia del niño, el apoyo de quienes una vez miraron para otro lado, hasta la posibilidad de que en el pueblo la consideraran mujer íntegra. Sus dedos, endurecidos por el trabajo, se agrietaron en la calle. El olor a pan quedó sustituido por un olor a gasolina y a orina. Su cuerpo, antes caldeado por hornos y afectos, ahora era blanco y tembloroso bajo mantas prestadas. Fue en la madrugada, con la cara mojada por la llovizna y la tristeza, cuando la muchacha se vio por primera vez como la narradora que cuenta su propia muerte social. «Me han quitado todo», dijo en voz baja, y la palabra fue un eco que rebotó en las paredes de la ciudad. La justicia, cuando llegó tarde y tibia. Una citación que pedía su presencia para una declaración sobre irregularidades administrativas la convirtió en sospechosa ante sus propios vecinos, y el millonario implacable empezó a demandarla por daños y perjuicios, una suma que era una casa, una suma que ella nunca podría pagar. Fue entonces que la primera sospecha se convirtió en certeza para algunos, y la reviravolta hizo que la gente, que antes había vacilado, se volviera en su contra. Las fofocas crecieron, que la había chantajeado, que había querido robar al niño, que había conspirado con el pueblo para vengarse, que su historia de cuna humilde era otra mentira. Su madre, obligada por la vergüenza de la plaza, le retiró el apoyo en carta fría. «Por favor, no vuelvas a llamar», decía, y la muchacha sintió que la sangre de su linaje se helaba en la distancia. Quedó sola como un barco varado. En la fase más baja durmió en la estación, con el crucifijo perdido y la memoria de la chimenea de la mansión acosándole la noche. Los vagones traían olores de aceite y sudor, y su cuerpo, que una vez había sido instrumento de cocina, ahora no encontraba calor. Fue entonces cuando, en la penumbra, oyó un rumor que la hizo incorporarse. Alguien decía que en la carpeta había habido una fotografía del millonario con una mano en un sobre, prueba de soborno, y que esa foto había sido entregada a un funcionario que se marchó esa misma noche. Una vez más, la posibilidad de salvación asomaba como un destello en la tormenta. Pero cuando la muchacha se dirigió a la dirección que le dieron, una oficina gris en un edificio que olía a papel viejo, la respuesta fue un portazo. «No hay nada», dijo la recepcionista con ojos de papel y cerró la puerta como se cierra la oportunidad. La caída parecía completa, sin pruebas, sin hogar, sin voz y sin el niño. Sin embargo, en el suelo, empapado, encontró algo, un fragmento de papel que había salido de la carpeta, una esquina donde se percibía una letra infantil, el trazo del dibujo del niño, una palabra a medio tallar: «Mamá». El fragmento no aclaraba nada, apenas alimentaba la herida. Y entonces, mientras la lluvia, símbolo fiel, volvía a lavar las calles, una figura emergió en la esquina de la calle. Un hombre con un abrigo oscuro y un sombrero que ocultaba los ojos. Llevaba en las manos algo envuelto en lija y cinta. Avanzó hasta donde ella estaba y dejó caer el paquete a sus pies, sin decir palabra. La muchacha lo recogió con manos que aún olían a pan. Desató la cinta con dedos que no querían creer, y en el instante exacto en que la cinta cedió, la voz del hombre rompió el silencio con una pregunta que tremoló como un lazo por tirar. «¿Estás lista para conocer lo que te quitaron, aunque te cueste todo?» La caja tembló entre sus piernas. Dentro algo brilló, y la lluvia lo hizo brillar aún más. ¿Qué habría dentro? La verdad que la salvaría.
o la prueba que la hundiría más? ¿Quién era aquel hombre que aparecería donde todo parecía perdido? La historia, otra vez, se detuvo en el borde de esa pregunta, y el corazón de la narradora, que ya no tenía que perder, latió por primera vez con rabia esperanzada. ¿Abriría la caja o la dejaría cerrada como quien guarda un secreto hasta que el mundo esté listo para escucharlo? ¿Abriría la caja o la dejaría cerrada como quien guarda un secreto hasta que el mundo esté listo para escucharlo? Ella la sostuvo como quien sostiene un corazón ajeno, temblorosa, con las palmas impregnadas de lluvia y memoria. El paquete olía a cera, a aceite de máquina y a algo metálico que recordaba a la caja registradora de la cocina donde había contado monedas hartas veces. No supo quién era el hombre del abrigo oscuro, solo recuerda su sombra, corta, precisa, como una sentencia que no perdona. Abrió con cuidado y dentro encontró más que un objeto. Encontró una mano tendida hacia la profundidad de su humillación. Había una libreta vieja, páginas amarillas, y dentro notas escritas con letra temblorosa pero clara. Había también una cajita con una llave oxidada, una fotografía doblada donde aparecía el millonario en una reunión con hombres de cara dura, una copia de un recibo con una suma, y un dispositivo pequeño envuelto en film que al separarlo tenía luz propia como si guardara un sol. El olor a tinta mezclado con lluvia le subió por la garganta y el crucifijo contra su blusa, perdido y hallado, golpeó su corazón como si le dijera que aún había latido. Sus dedos atravesaron el film y el aparato emitió un sonido débil, una grabación. Ella lo encendió con el pulgar, temiendo el ruido como se teme una confesión. La voz que salió no era la suya. Era un hombre con tono mecánico que nombraba cuentas, transferencias, nombres tapados y promesas susurradas. «Pago por discreción», decía la otra voz, y entre los murmullos se escuchaba el nombre que ya había marcado su destino. La casa, la mansión, el sello del millonario. Sus rodillas, que habían sido mesa y soporte, se convirtieron en arena. La grabación era pequeña pero mortal. Hablaban de una red de pagos, de una cuenta en un banco lejano, de cheques que nunca llegaron a manos visibles, y con una claridad que le heló la sangre, mencionaban usar a la muchacha como chivo expiatorio. «¡Mentira!», gritó su garganta rota, pero la voz era ya un viento que no arrestaba su caída. Allí, en esa cajita húmeda, había pruebas que encendían la posibilidad de justicia y al mismo tiempo la certeza de que el enemigo era más profundo que el olor a tinta de su reloj de oro. ¿Quién se había atrevido a tomar estas pruebas y dejarlas en sus manos? ¿Quién había dicho, no, ella no merece caer sola? El hombre del abrigo había desaparecido tras dejar el paquete. Solo quedó su presencia como huella en la lluvia. Fue entonces que ocurrió el soplo inesperado de fe. La vecina Pilar, la misma que una vez dejó caer su paraguas y pronunció una sola frase de verdad, apareció de nuevo con el cabello recogido en un moño que olía a jabón casero y a culpa antigua. Sus ojos, dos pozos donde la vergüenza había hecho agua, miraron la caja y con voz que parecía limpia de mentiras, exclamó: «Lo supe, lo vi». Pilar confesó que la había seguido a la estación la noche del robo aparente, que la había visto desaparecer con la carpeta, o algo parecido, pero que no había hablado antes por miedo a las miradas y a perder su pequeño puesto en la tienda de la esquina. Pilar traía en la mano una bolsa de tela donde, temblando, mostró una copia de un recibo olvidado, un testimonio que a primera vista parecía insignificante, pero que, al mirarlo bajo la luz de la grabación, encajaba. Fue un pago a nombre de una empresa fantasma creada por un hombre que solía visitar la mansión. «Me pagaron para callar», dijo Pilar, y su voz fue un látigo que se golpeó a sí misma. La muchacha sintió que alguien le devolvía el aliento.
No era misericordia de millonario ni perdón de vecinas, era ayuda humilde, un soplo que arranca la hiedra del muro. Y entonces apareció el sacerdote con su sotana todavía húmeda, el dibujo arrugado en la mano como una bandera. Sus ojos, grandes, brillaron y dijo: «No estás sola». Trajo consigo algo más, una lista con nombres de empleados que trabajaban años atrás en la contabilidad de la casa, gente que había muerto, migrado o cambiado de ciudad, pero cuyo recuerdo estaba intacto en la memoria de la parroquia. Entre esos nombres, uno saltó como un relámpago, un contador que antes había sido fiel a la familia y que ahora vivía en la industria donde se guardan papeles que nadie revisa. «Fue un buen hombre», murmuró el sacerdote, «y dejó notas». «Esa nota», dijo, «la había encontrado en confesionario, líneas que hablaban de pagos y de quienes hacían las transferencias. Unos pasos de fe que nacen en el barro. En la comisaría, donde la muchacha había sentido el frío de paredes que no perdonan, el dispositivo abrió puertas que antes creía selladas. El fiscal, que había recibido cartas y ponía rostro de neutralidad, escuchó la grabación en su oficina, con la ventana empañada y el café frío. Sus dedos se apretaron contra la mesa y por primera vez su rostro humano mostró algo que no era cuidado por el millonario: sorpresa. «Esto no puede quedarse así», dijo, y la frase resonó como una piedra cayendo en un estanque. Pero la ayuda vino con un precio. El fiscal, hombre de equilibrio, dijo en voz baja que necesitaba corroborar, que no bastaba la voz en un aparato pequeño, que había protocolos y leyes que tardaban en moverse. La esperanza se mezcló con la espera. En esa espera, la conspiración del antagonista se desplegó con toda su maldad. El millonario, al percibir que algo se movía, aceleró sus contactos como quien enciende una hoguera para que el humo no deje ver las manos. Envió abogados que perfumaban la oficina con colonia cara y que hablaban de daños irreparables. Contrató periodistas complacientes que comenzaron a sembrar dudas sobre la autenticidad de la grabación. Sobornó a un empleado de banco para que retirara un documento de la bóveda. Y, con la crueldad de quien limpia una mancha con gasolina, pagó a una mujer para que declarara que la caja que había aparecido en las manos de la muchacha había sido vendida por ella en el mercado de la estación. Todo era maquinaria calculada. Pero la narrativa no se rompería tan fácil. La muchacha, que en la noche solía rezar como quien cose una herida con manos torpes, tuvo un monólogo que fue más que plegaria. «Señor, si la verdad es río, haz que corra. Si la mentira es veneno, que se quede sin garganta», susurró, y su oración fue una forma de valentía. Esa noche, en la cárcel de la palabra pública, alguien volvió a tocar la puerta. Era el contador fugitivo, hombre cansado con gafas manchadas de tinta, que había leído el dibujo y la libreta y decidió actuar. Venía con voces, con figuras. No era un héroe ni un mártir, sino un hombre que había sido tentado por la ambición y ahora sentía el peso de su culpa. «Yo firmé cosas que no vi», dijo, y su mirada fue un pliego de remordimiento. Trajo copias, no todas, pero suficientes, hojas con transferencias recortadas, nombres en las cuentas, el sello borroso de la empresa fantasma. «No puedo limpiarlo todo», admitió, «pero lo suficiente para que la gente empiece a preguntarse». La revelación sacudió la estructura. Las vecinas que comían rumores comenzaron a masticar dudas. La prensa, que primero había comido del plato del millonario, olfateó un nuevo menú y envió reporteros con grabadoras que ya no pedían permiso. Sin embargo, el antagonista no se quedaría sin respuesta. En una secuencia que olía a pólvora, presentó una contrademanda por difamación. Reportó la caja como prueba robada y utilizó su influencia para que el fiscal temporalmente congelara la investigación, alegando que había alteración de pruebas. La casa volvió a reunir sus fuerzas como un animal herido. Su ejército legal se movió con frialdad.
Las vecinas, que ahora vacilaban entre el temor y la curiosidad, retrocedieron. Pilar recibió amenazas veladas. Si hablas, perderás todo. El contador, bajo presión, fue acosado por llamadas nocturnas con silencios que sonaban a intimidación. La muchacha sintió que la verdad era un vidrio que podía cortarla en dos, pero también que sin ese vidrio nadie vería. En su corazón, la lluvia seguía. El crucifijo escondido ardía en su pecho. El niño, el sol que había dibujado, había sido alejado, pero su dibujo ahora volaba como estandarte en manos del sacerdote y del contador. El adversario había construido una fortaleza de mentiras que incluía la complicidad de quienes temían perder su pan, y su máquina de destrucción funcionaba con el combustible del silencio. Hacia el final de la noche, mientras la ciudad olía a pan quemado y a periódicos húmedos, la muchacha pensó en abrir la última carta que traía la caja, una nota con letra infantil que decía simplemente: «Mamá, yo vi todo». Era la caligrafía del niño, un trazo que la persona poderosa había intentado borrar a golpes de dinero y amenazas. Ella apretó la nota contra el pecho y sintió que la verdad tenía peso. No estaba decidida aún a hacerlo público. Sabía que mostrarse sería exponerse a más cuchillos. Pero allí, en el filo de la decisión, una pregunta volvió a clavarse con la urgencia de un clavo. ¿Qué habría hecho ella si no tuviera nada que perder? La respuesta no vino limpia. Fue un coro de gente pequeña que le había tendido la mano. Pilar, el contador, el sacerdote y ese hombre anónimo que dejó la caja. Había manos, tímidas y desordenadas, dispuestas a empujar la puerta que el millonario quería cerrar con su pecho de vidrio. Y en el último latido del capítulo, cuando la lluvia se transformó en un murmullo y la ciudad parecía contener el aliento, la muchacha miró la nota, la grabación y la fotografía. Sintió el peso de la historia como quien carga un pan que debe compartir. Sabía que al mostrar la verdad no habría regreso completo. Perdería más, enfrentaría demandas, podría ver cerradas puertas de nuevo, pero también sabía que guardar silencio sería dejar a otros caer en su lugar. Con la caja abierta y la ciudad al borde del rumor, se secó las manos en el delantal que alguna vez olió a pan y dijo en voz baja, como una oración que era también un juramento: «Si caigo, que sea levantando lo que me arrebataron». Y en ese instante, con la lluvia como testigo y el crucifijo latiendo, la historia quedó suspendida entre la posibilidad de revelar la grabación y la amenaza de la maquinaria del millonario. ¿Mostraría las pruebas en la plaza pública o las llevaría al fiscal que aún vacilaba? ¿Llamaría a prensa, arriesgando que todo se volviera en su contra, o confiaría en las manos pequeñas que la ayudaban en secreto? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Ella apretó la nota contra el pecho como quien sujeta un nombre que debe salvarle la vida y, con la caja abierta a su lado, caminó hacia la plaza donde la gente había oído su caída 1000 veces y nunca su verdad. El olor a lluvia estaba en el aire como una promesa y un reproche, y el crucifijo contra su blusa le clavaba el latido en el esternón como un recordatorio de que algo más grande que la vergüenza la habitaba. La ciudad, que la había visto arrastrarse, ahora la miraba con una curiosidad peligrosa. Había periodistas con cámaras que olían a tinta fresca, vecinos que habían guardado sus cuchicheos como trampas, y las vecinas mismas, peinadas ahora por la expectativa de un espectáculo que podría quitarles el tedio. Ella pidió que la reunión fuera pública. No quería jueces escondidos ni susurros tras puertas de caoba. Convocó al fiscal que había prometido no dejarlo así, al sacerdote con el dibujo en la mano, al contador arrepentido, a Pilar temblando pero presente, y al hombre del abrigo oscuro que nunca dijo su nombre, pero dejó la caja con la grabación. El lugar elegido fue el salón del ayuntamiento, una caja de eco donde las palabras se multiplican.
Las sillas crujían como viejas confesiones y el olor a café barato se mezclaba con perfume caro que todavía flotaba como rastro del hombre de reloj de oro. Cuando ella entró, el millonario ya estaba allí, acompañado por su abogado de voz de seda, por mujeres con labios rojos que ahora bajaron la mirada con una curiosidad que parecía hambre y por la seguridad que olía a cuero y amenaza. Sus manos olían a pan, las de él a tinta y a algo metálico. Ella puso la grabadora sobre la mesa con gesto decidido, como si pusiera un corazón herido frente a la ciudad, y pidió permiso para hablar antes de que su palabra pudiera ser comprada por el silencio. El fiscal, que había tenido el aparente valor de aceptar la audiencia, miró la grabación y suspiró. Sabía que escucharla sería permitir que la verdad, como río, no pudiera ser domada por diques de cristal. Pilar fue la primera en hablar. Su voz, áspera por la culpa que le había pesando en la lengua, narró cómo la habían tentado con monedas para callar, cómo había visto manos que no debían tocar carpetas y cómo, en la estación, alguien le ofreció dinero por su silencio. Sus palabras eran baldosas sobre el barro de la sospecha. Cada una abría un charco. El contador leyó en voz baja, con sus gafas empañadas por años de tinta, las transferencias que había firmado cuando el miedo tenía la forma de billetes. Nombró empresas fantasma con nombres como Sombras y mostró una copia con el sello borroso que aludía a coimas y cuentas escondidas. La gente escuchaba y el murmullo se transformaba en un rumor que ya no tenía ganas de esconderse. El sacerdote, con el dibujo del niño en la mano, elevó los ojos y contó cómo en confesión había encontrado pistas que lo habían desvelado. Dijo que los cuadernillos de cuentas no mienten del todo cuando los hombres duermen con la boca llena de promesas. Todo conspiró para que la sala se impregnara del perfume a justicia que huele a esfuerzo humano más que a leyes pulidas. Entonces ella pidió que se reprodujera la grabación. La habitación se hizo pequeña, como una olla donde hierve la verdad. La aguja del aparato rasgó el silencio y salió una voz, metálica y obstinada, que nombraba pagos, fechas y la palabra que la había condenado. Usar a la muchacha como chivo expiatorio. Y en ese momento todo cambió. El millonario, que hasta entonces había vestido la calma de quien tiene todos los hilos, vio cómo su sonrisa de vidrio cuarteaba. Sus manos se crispaban, su perfume se volvió áspero, y los invitados que antes cuchicheaban ahora callaban como si el ruido fuera complicidad. La voz en la grabación fue un cuchillo con filo administrativo. Habían hablado de cuentas en bancos lejanos, de recibos que desaparecían y de un sobre que debía desaparecer después de entregado. La fotografía que ella puso sobre la mesa, la que había venido en la caja, con hombres cerrando tratos en una habitación que olía a leña y a billetes, hizo que alguien en la sala se llevara la mano a la boca. Era él. Pilar lo señaló sin poder contenerse. «¡Ese es! ¡Él firmó!», exclamó, y la palabra fue un latigazo. El niño, que había sido llevado lejos, apareció como si la historia no aceptara olvidos. El sacerdote lo trajo pequeño, con las mejillas rosadas por el frío y las manos manchadas del carbón del dibujo. Lo pusieron sobre una silla y cuando lo vieron, muchos temblaron. Sus ojos eran dos lunas que no se habían dejado domesticar por el miedo. «Yo lo vi», gritó con la honestidad cortante de quien no entiende metáforas. El ruido fue el del mar rompiendo una represa. El millonario se levantó como un animal anticipado y ordenó silencio, pero la ciudad ya había empezado a ver. Sus invitados, antes amos de su pudor, empezaron a cuestionar sus propias certezas. El abogado del millonario atacó con documentos legales, con amenazas de demandas, con la palabra difamación, que cae como un mazo. Presentó un acta notariada que supuestamente probaba que la caja había sido encontrada en el mercado por una mujer que la había vendido a la muchacha.
Pero el contador replicó con un dato frío. La firma en esa acta no coincidía con la que él había visto en la contabilidad y además, dijo con voz cortada, esa fecha estaba tachada en un cuaderno que él mismo escribió. La tensión creció como una tormenta, voces, pasos, una silla que cayó y el sonido de risas amargas en labios que no estaban acostumbrados a la vergüenza. Entonces, en el clímax del enfrentamiento, el millonario intentó llevarse al niño con un gesto de posesión. Su mano se posó sobre el hombro del pequeño con intención de controlar la escena, pero Pilar, con una fuerza que no parecía suya, se interpuso y lo empujó. «Basta», dijo, y la palabra rebotó por las paredes como un látigo. El choque fue físico y simbólico. Hubo empujones, gritos y el ruido metálico de un grillete que alguien creyó ver entre las manos de la seguridad. «¡Mentira!», gritó la mujer de labios rojos que antes lo defendía, y al decirlo, por primera vez, su voz se quebró. El fiscal, que hasta entonces había mostrado prudencia, ordenó una pausa y solicitó que se preservaran las pruebas. Pidió que la grabación fuera peritada, que las cuentas bancarias fueran congeladas temporalmente y que el niño no fuera sacado del país. Un murmullo de aprobación recorrió la sala y algunos comenzaron a aplaudir. Otros escupieron en silencio. En la puerta del salón, un grupo de mujeres del pueblo, que habían seguido la historia desde las sombras, lloró como quien suelta ríos. Las lágrimas eran corrientes que lavaban años de silencios. La sensación de justicia pública, por primera vez, se asomó como posible. Y en ese momento todo cambió otra vez. Desde el fondo de la sala, alguien deslizó una carpeta y dentro había una carta con tinta corrida que no pertenecía al conjunto de las pruebas ya mostradas. La carta estaba firmada con un nombre que nadie esperaba. El del viejo administrador de la casa, muerto hacía años, pero cuyo testimonio escrito, una especie de confesión póstuma encontrada en un cajón del confesionario, hablaba de órdenes transmitidas por teléfono, de pagos en efectivo y de la instrucción explícita de hacerla culpable para protegernos. La sala exhaló y el millonario se quedó pálido como una estatua a la que le han arrancado la base. Los reporteros se abalanzaron como gaviotas. Pilar, temblando, confesó de nuevo las amenazas que había recibido y el contador aportó otra hoja con números que parecían la letra de un reo. Había cheques que no iban a casa, sino a manos con guantes. La sensación de que la verdad estaba siendo desenredada fue una ola que levantaba a todos menos a él. Entonces, en un acto de ira que se volvió amenaza, el millonario golpeó la mesa con el puño y dijo palabras que tenían un filo legal y un veneno. «Esto es una campaña, los demandaré, los destruiré». Su voz fue un disparo frío. El fiscal solicitó entonces protección para los testigos. La seguridad se reclinó como un muro. Se escuchó el chisporroteo de una grabadora que alguien quiso apagar. Y en la puerta se asomó la figura del hombre del abrigo oscuro que dejó caer la caja semanas atrás. Su rostro por fin fue un mapa. Dijo poco, pero lo que dijo dolió. «No lo hice por ella. Lo hice porque no quería que siguieran robando donde viví tantos años». Su confesión fue una cicatriz abierta. Había tomado pruebas de la oficina cuando el miedo a la impunidad le resultó insoportable. En ese instante, la prensa que antes había sido complaciente volteó y hubo un silencio tan denso que olía a juicio inminente. El millonario, ahora sin el ropaje de calma, vio cómo su mundo de cristal empezaba a cuartearse. Su abogado pidió una suspensión y la sala se preparó para lo inevitable, que la policía, por orden del fiscal, detuviera al hombre para interrogarlo sobre las transferencias señaladas. La multitud, ya hambrienta de justicia, comenzó a corear el nombre de la muchacha. Algunos la llamaban valiente, otros delicada, pero todos querían ver el desenlace. En ese instante decisivo,
cuando la mano de un uniformado se acercó a la del millonario, como quien pone el peso sobre una balanza, la puerta del salón se abrió de golpe y una mujer envuelta en terciopelo, con ojos duros, entró con paso medido. Era la abogada del millonario. Traía en la mano un sobre que olía a tinta fresca y con una sonrisa de cuchillo leyó una orden judicial de un juez que, por razones que nadie explicó, había decidido suspender cualquier detención hasta revisar elementos de procedimiento. La sala se congeló. El grifo de la justicia se cerró por un momento. El millonario respiró y volvió a recobrar el poder de quien no se deja tocar por la caída. Miró a la muchacha con la misma mezcla de desprecio y posibilidad de venganza, y muy cerca dijo en voz apenas audible, pero que llegó como amenaza helada: «Esto no termina hoy. Te haré pagar por cada palabra». El niño, que presenció la escena con el dibujo apretado como una bandera, se aferró a su dibujo y sollozó. La gente no supo si aplaudir o llorar. La victoria había llegado en forma de respiro, pero la batalla quedaba abierta. Ella sintió que la verdad, por fin, asomaba su rostro, pero también que el millonario poseía un último trapo que podría ensuciar de nuevo la limpieza. En el corredor se escucharon pasos apresurados. Alguien arrancó una hoja del cuaderno del contador. Alguien, en la oscuridad, llamó por teléfono y su voz fue un susurro que sabía a peligro. El fiscal cerró la carpeta con el gesto de quien guarda un río que ahora debe medir. La multitud se dispersó. Las miradas, de fiebre por justicia, quedaron clavadas en la figura del millonario que salió escoltado, sin esposas, con la promesa fría de una guerra legal que olía a dinero y amenazas. La muchacha recogió su cruz, el dibujo del niño y la cajita con la grabación. Sus manos olían a lluvia y pan viejo, y su monólogo fue una oración que salió de la nada y sonó como sentencia propia. Si la verdad es río, que corra; si la mentira es veneno, que solo hiera a quien la paladea. Y en el último golpe del día, cuando la plaza volvió a su rutina de pasos, una sombra que nadie esperaba se acercó. Un sobre fue dejado en su regazo, y dentro había una fotografía nueva. En ella, una mano envuelta en guantes dejaba un sobre en el coche del millonario. La imagen probaba que alguien dentro de su círculo sabía demasiado. La foto tenía un sello de la municipalidad. La muchacha alzó la mirada. La lluvia volvió a caer como un juramento y la historia quedó suspendida en una pregunta cortante. ¿Sería esa fotografía el arma final que haría tambalear al hombre de vidrio, o sería otra pieza que él mismo convertiría en artimaña para destruir a quienes lo acusaban? La puerta del salón se cerró con un portazo que sonó a sentencia, y el eco dejó claro que la lucha apenas comenzaba. La puerta del salón se cerró con un portazo que sonó a sentencia, y el eco dejó claro que la lucha apenas comenzaba. La muchacha, con la caja todavía entre las manos, sintió que el mundo se le movía como una mesa tambaleante, y la lluvia, que seguía clavando su ritmo en la ciudad, parecía ponerle una música a cada latido de su pecho. Caminó despacio, con el delantal pegado por la humedad y el crucifijo latiéndole en el esternón como un tambor que la llamaba a no callar. Y en su rostro, la mezcla de barro y dignidad parecía un mapa de rutas que ya no podía borrarse. La plaza olía a café viejo y a prensa húmeda. Las voces se habían convertido en un murmullo que ella sabía leer como quien lee sobre los dedos. Temor, curiosidad, hambre de espectáculo y algo que olía a esperanza tímida. Pilar se pegó a su costado como una sombra que decidió dejar de esconderse. El contador, con las uñas llenas de tinta y la mirada embargada por arrepentimiento, sostenía entre los dedos una copia de una transferencia y murmuró nombres que en la mansión eran sagrados. El sacerdote, con el dibujo arrugado y los ojos rojos, presidía una especie de corte popular que olía a incienso y a justicia improvisada. Muchos habían venido,
Otros miraban desde las veredas, y las vecinas que antes aplaudieron su caída, ahora discutían con las bocas llenas de contrición. Había cámaras, muchas, algunas verdaderas y otras hambrientas. El eco de la grabación, aún caliente en el dispositivo, parecía quemar las manos que querían silenciarla. «Que se escuche», pidió ella con voz que rompía, no por falta de volumen, sino por el peso que cada palabra llevaba. La sala del ayuntamiento, donde el aire olía a autoridad y a papel, se hizo un embudo de miradas. El fiscal, con las mejillas coloradas por el café y la noche sin dormir, miró la grabación otra vez. Sus dedos, grandes y torpes para la ternura, buscaron el play, y el aparato devolvió una voz que cortó la sala como se corta una tela vieja. «Pago por discreción. Usar a la muchacha como chivo expiatorio sobrellegará y luego se destruye». Las sílabas eran cuchillos, y el humo del perfume caro del millonario pareció solidificarse en la garganta de todos los presentes. Y en ese momento todo cambió. La calma que el hombre de vidrio había vestido con tanta paciencia se rompió en astillas cuando, detrás del estruendo de la grabación, alguien dejó caer un sobre que tenía el sello húmedo de la municipalidad y una fotografía que mostraba, con ojos implacables, una mano enguantada dejando un sobre en el maletero del coche del millonario. «¡Mentira!», gritó una mujer con labios de carmín, como si con su grito quisiera arrancar de raíz la vergüenza que alguna vez ella misma defendió. Pero la fotografía era fría y certera, y al mostrarla Pilar se quedó sin voz, porque ahora la prueba ya no era rumor, sino imagen. El millonario, pálido como estatua a la que le sacan la piel, se irguió con la violencia de quien compra el silencio y ahora lo ve arder. La mano que antes era juez y pulsera de oro tembló, y su abogado, con papeles como escudos, atacó como un halcón. «Esto es una puesta en escena, manipulación, difamación», dijo, con la voz aceitada por años de ganar batallas con contratos y amenazas. Pero el contador tenía algo más, una hojita pequeña y doblada, encontrada en los archivos que el hombre del abrigo oscuro había entregado a escondidas. Era un recibo, una línea de números que coincidía con la grabación, la dirección de la cuenta, el sello del banco y la firma que el administrador muerto había denunciado en sus últimas noches de remordimiento. La hoja olía a tinta vieja y a miedo, y al ponerla sobre la mesa, las manos, que antes se prestaban para celebrar fiestas, ahora se llevaron las suyas a la boca. El muchacho, el niño con el dibujo de sol y manos vacías, fue traído desde la sacristía. Al verlo, la sala se partió en dos. El hombre poderoso intentó cubrirlo con su brazo como quien tapa una ficha comprometedora, pero el niño, con la tremenda honestidad de los que aún no han aprendido el precio de callar, gritó con voz que partió el vidrio de la hipocresía. «¡Yo lo vi! ¡Mi papá lo puso en el coche!». El grito fue un trueno que algunas mujeres no supieron sostener. Muchas lloraron, otras cerraron los ojos en señal de vergüenza. Hubo un sonido de vasos que se cayeron y un hombre mayor que tose como si la edad le arrancara un trozo de orgullo. El millonario se levantó como un animal que siente venir la jauría. «Eso es absurdo», dijo, y su voz quiso ser ley, pero las palabras no llenaban la evidencia que ahora respiraba en la mesa. El sacerdote, con la mano temblorosa sobre el dibujo, declaró que el niño había venido a confesión semanas atrás, no para pedir perdón, sino para soltar la piedra que le pesaba en el alma. Contó lo que oyó en el confesionario y su testimonio tocó fibras que ni los abogados podían comprar. Fue entonces que la mayor de las fofoceras, la que durante años había tejido la madeja de rumores en la calle principal, se puso de pie con la mirada que antes juzgaba y dijo la verdad como quien escupe una semilla amarga. «Yo vi movimientos sospechosos en la oficina del señor, no dije nada por miedo». Sus palabras fueron una cascada que arrastró tantas otras confesiones. La plaza misma pareció inclinarse hacia la mesa. La tensión subió, gruesa,
con olor a lluvia caliente. El millonario entonces intentó usar su último as, la acusación formal, tamizada de hierro legal, de que todo era montaje y que él sería el perseguido por daños y calumnias. Su abogado presentó un acta que requería pérfida neutralidad, y la jueza, una sombra que parecía hecha de papeles, solicitó cautela. En ese gesto técnico, muchos vieron la posibilidad de que el supuesto orden de la justicia devolviera al hombre de vidrio el reino de su impunidad. La muchacha, que hasta entonces había sentido la justicia como algo distante y frío, se plantó frente a él con una fuerza que no fue suya, sino de todos los que habían ganado valor en la noche. Si la verdad es río, dejaré que corra. Si la mentira es veneno, que la pruebe quien la bebió, dijo en un monólogo que fue oración, desafío y testamento. Sus palabras cayeron como lluvia templada, y por un instante pareció que el pueblo entero contuvo el aliento. El enfrentamiento físico no se hizo esperar. El millonario se acercó al niño como quien intenta recuperar una nota que compromete su letra. La seguridad, entrenada para obedecer, se tensó. Pilar cruzó la sala, y en un impulso que no esperaba ni ella, empujó la mano de aquel hombre de vidrio, provocando un choque que fue tanto físico como simbólico. «No te toques a mi niño», gritó Pilar, y en sus palabras se sintió la furia de 1000 madres. Hubo empujones, gritos y la caída de una silla que resonó como campana de guerra. Alguien sacó un teléfono y comenzó a grabar porque la ciudad no concibe una historia si no queda en memoria digital. La policía local, que había aceptado la causa por la presión pública, avanzó con cautela. El fiscal pidió preservar las pruebas, que se congelaran cuentas y que el niño no saliera del país. A regañadientes, la jueza firmó medidas provisionales y la sala estalló en un murmullo que olía a victoria parcial. Y en ese momento, todo cambió otra vez. Cuando la seguridad intentó llevarse al millonario para una breve detención, la abogada del poderoso mostró una orden judicial que suspendía cualquier medida hasta que se peritaran las pruebas. La frase fue un mazazo. El hombre de vidrio, con la sonrisa de vidrio curvada en desafío, miró a la muchacha y pronunció, bajo, pero con veneno: «Te haré pagar cada paso que diste para mancharme», y en su voz había la promesa de una guerra larga. La multitud, eufórica por la exposición pública, se dividió. Algunos gritaban consignas de apoyo, otros murmuraban sobre demandas millonarias que podrían destruir a la acusada. En ese vaivén de esperanzas y miedos, el hombre del abrigo oscuro, que hasta entonces había hablado poco, dio un paso al frente y con voz rasgada por noches mal dormidas, contó cómo había sacado pruebas de una caja fuerte antes de que desapareciera el sobre. No buscaba gloria, dijo, sino que el robo terminara. Entregó entonces un sobre sellado, que abrió el contador con manos que olían a tinta y arrepentimiento. Dentro había un fragmento más de la verdad. Un recibo firmado por el administrador muerto con la instrucción de proteger familia a toda costa. La sala se quedó en silencio por un segundo que duró como un siglo. El millonario palideció. Fue suficiente para que la prensa, que hasta entonces jugueteaba con la narrativa, cambiara el enfoque. Ya no era la historia de una sirvienta caída, sino la de un hombre poderoso que tal vez había usado su riqueza para limpiar culpas. Sin embargo, la rueda judicial es lenta y petrolera. Mientras las bocas públicas pedían cárcel, los papeles legales giraban y el tiempo, enemigo de la verdad cuando hay dinero, comenzó a hacer su trabajo para el otro lado. En la salida, cuando todo parecía inclinarse por primera vez a su favor, la muchacha recibió una nota deslizada entre sus dedos. Un aviso frío, sin firma, que decía: «Cuidarás lo que dices, calla o perderás lo que te queda». La simpleza del mensaje fue más cortante que cualquier amenaza directa.
Pilar la miró con ojos que eran dos pozos. «Si hablan, nos quedamos sin trabajo», susurró, y en sus labios había miedo. El contador recibió una llamada y su rostro se endureció. Alguien le ofrecía silencio a cambio de silencio. La abogada del millonario sonreía como se sonríe antes de un ataque final. La muchacha apretó el crucifijo hasta sentir la madera clavarse en la piel y pensó en el niño aislado en otra ciudad, en la madre que había cerrado puertas, en la plaza que a veces devora y otras perdona. En su monólogo íntimo murmuró como quien se confiesa: «Señor, si la verdad es río, haz que corra con fuerza, si la mentira es veneno, que solo la pruebe quien la mezcló. No puedo perder más que lo que ya me quitaron, pero temo por los que me ayudan». Allí, con la lluvia lavando las huellas de la multitud, con la ciudad observando y la amenaza colgada como nube negra, la muchacha sintió que la verdad había sido encontrada, envuelta en papeles, fotos y voces. Pero también comprendió que la verdad, una vez afuera, puede ser un arma que corta a inocentes si cae en manos astutas. La escena quedó congelada. El millonario, aún protegido por un manto de leyes y dinero, la sala dividida, el niño con el dibujo apretado y los ojos grandes, Pilar y el contador temblando entre la valentía y la amenaza, y la muchacha que sabía que había conseguido lo impensable y que sin embargo la batalla real apenas empezaba. Arriesgaría ahora a ir a la prensa internacional con la grabación y la fotografía, exponiendo a todos, y a sí misma, al juicio del mundo, o esperaría a que la justicia que se mueve con manos frías resolviera. ¿Qué harías tú si tu verdad pudiera salvar a muchos, pero también condenar a los que te ayudan? En el umbral de esa pregunta quedó la historia, con la lluvia como testigo, y una última nota deslizada bajo su mano. Un teléfono con un mensaje sin remitente que decía solo una palabra y un signo: silencio. Ella caminó aquella mañana hacia el juzgado como quien entra a una misa definitiva. El delantal ya no olía solo a pan, sino a justicia y a miedo. El crucifijo pegado al pecho le daba golpes de esperanza cada vez que subía los escalones. Y la lluvia, cómplice fiel, volvía a limpiar el pavimento con su rito de cristales. La ciudad que la había llamado La Muchacha llegó a la puerta en susurros y aplausos contenidos. Había cámaras que olían a tinta nueva y vecinas con ojos cambiados por la vergüenza. En la sala, el millonario de manos de vidrio intentó comprar miradas con el perfume caro, pero la grabación, esa pequeña caja que parecía un sol en la palma de su mano, habló como un testigo que no pide permiso. «Usar a la muchacha como chivo expiatorio», dijo la voz. Y en ese instante, la sonrisa de cristal se hizo grieta. El niño, con el dibujo arrugado que era un mapa de inocencia, subió al estrado y dijo sin adornos: «Yo lo vi», y la palabra fue martillo. Y en ese momento, todo cambió, porque no solo habló una grabación, habló una comunidad que dejó de callar. Pilar, con la saliva amarga aún en la lengua, contó la oferta de dinero por su silencio. El contador, con la tinta en las uñas, presentó hojas que olían a contabilidad y a culpa. El sacerdote puso sobre la mesa el dibujo como si fuera un evangelio de lápiz y carbón. Los abogados del hombre de corbata intentaron apagar la luz con órdenes judiciales y papeles que crujían, pero la prensa ya había prendido la llama y la gente había visto la mano enguantada en la foto que dejó sin aliento a los asistentes. La justicia, lenta como un reloj de iglesia, empezó a moverse. Congelaron cuentas, pidieron peritajes, citaron testigos. Hubo gritos y empujones, sí, porque las heridas no se curan sin convertir el dolor en ruido. Alguien gritó: «¡Mentira!», con la boca seca. Alguien respondió: «Yo lo vi», con la garganta hecha de verdad. El millonario, fulminado por la evidencia pública, intentó usar su último as de hilo legal.
pero el peso de sus propias transacciones, de papeles que llevan nombres y fechas, lo alcanzó. Público y prensa vieron cómo su tela de poder se deshilachaba. Fue detenido, no en un gesto grandilocuente, sino con manos oficiales que sonaban a procedimiento. Su reloj de oro quedó en la mesa como una moneda que ya no compra inocencias. La caída fue pública. La puerta de caoba que tantas veces lo protegió, ahora golpeó su salida con el mismo eco del que lo enviaron muchas otras veces a silenciar voces. La muchacha, aquel día, sintió que su crucifijo latía profundo. Su monólogo interior fue una plegaria hecho palabra. Si la verdad es río, que arrastre lo que tiene que arrastrar. Si la mentira es veneno, que lo pruebe quien la fabricó. La ciudad vitoreó, pero la victoria venía con su precio. Demandas, noches sin dormir, miradas que aún la tanteaban. La justicia la protegió con medidas, pero la reparación tardaría. Sin embargo, hubo reconciliaciones que no pesan en los papeles. La madre, avergonzada, llegó en silencio y dejó caer un abrazo tan largo que borró años de ausencia. Pilar recuperó su puesto y trabajó con la muchacha en la panadería que se inauguró sobre las ruinas de la injusticia, un lugar que olía a masa y a perdón. El niño volvió a su regazo, y juntos abrieron una pequeña escuela de dibujo en el local, donde los niños aprendían a contar la verdad con colores y a no venderla por miedo. La mansión quedó fría y con ventanas que ahora miraban a la calle sin poder esconder lo que fue. El hombre de vidrio pagó en la punta de la ley y, sobre todo, en la mirada pública que ya no lo creyó intocable. Hubo juicios, testigos protegidos, y la ley, con su paso cansado, dictó sentencia, multas, responsabilidad penal, la pérdida de empresas fantasma y la obligación de reparar, en la medida que el dinero permite, el daño causado. La reconstrucción fue lenta y humana. La muchacha recibió apoyo para abrir su panadería comedor comunitario, donde noches de lluvia se convirtió en refugio para madres y niños. El sacerdote consiguió fondos para mantener la escuela de la parroquia. El contador reparó su culpa trabajando como voluntario, enseñando a jóvenes de la ciudad a llevar libros que no mienten. En el pueblo, las vecinas que antes aplaudían la caída, ahora hacían cola para comprar pan y pedir disculpas. Algunas palabras perdidas volvieron, otras no. La muchacha nunca recuperó todo lo que le fue robado en serenidad, pero ganó lo esencial. La verdad a la vista, el abrazo de su hijo adoptivo y la dignidad devuelta poco a poco como pan caliente. En su epílogo íntimo, ella habló en silencio pero con voz de río. Aprendió que la justicia no siempre viene como vendaval, a veces llega como lluvia persistente que filtra la mugre, que el perdón no borra la memoria, pero la reconstruye, que la verdad siempre tiene costo y que la solidaridad de los pequeños es el arma más certera contra el poder. Y así, la ciudad que había sido cómplice aprendió a mirar distinto. Se plantaron mesas en la plaza, se colgaron crucifijos en las paredes de la escuela y el dibujo infantil se enmarcó como recordatorio. La inocencia ve y salva. La moraleja quedó colgada en un cartelito en la panadería. Al final, la verdad siempre brilla más fuerte que el oro. Y la muchacha, hoy con manos curtidas pero pecho sosegado, enseñaba a los niños a decir la verdad, aunque duela, porque callarla fue lo que casi los destruye. Su voz final, en un monólogo que fue tanto agradecimiento como advertencia, pidió cuidado con las palabras y valentía para compartir lo que pesa. La verdad no se guarda para protegerse, se comparte para liberar. Y si esta historia te conmovió, comparte para que más personas la escuchen.